Buen día a todos. En este sábado segundo del mes de junio, donde vamos a seguir con las charlas relativas a los koans de Jesús de Nazaret. Obviamente, dentro de la Asociación de Espíritu y Zen, este es solo un aspecto de la enseñanza, y en el futuro daremos otro tipo de ciclos y charlas relativos con otros grandes maestros de la humanidad. La charla de hoy tiene una primera parte que ya la tenéis en vídeos propios en la página web, que es El Reino está aquí, que se dio en el marco, que es el koan número 12, que se dio en el marco del retiro que hubo en Semana Santa en el bosque. Por lo tanto, una sugerencia es que escuchéis primero esa charla, si no la habéis escuchado, para seguir con la de hoy. La de hoy es el koan número 13, se titula Por todas partes. Y forma parte del ciclo sobre el reino dentro de los dichos de Jesús de Nazaret. Como sabéis, el tema del mensaje del reino, que es un mensaje críptico, ya decía en la última charla, un poco humorísticamente, que no se trata de que Jesús sea monárquico, sino de que escondía dentro de esa fórmula algo muy grande, algo muy importante, el motivo principal de su mensaje, de su vida. Se continúa hoy con el tema de por todas partes. He utilizado como punto de partida un texto de Tomás, es el apotegma número 113, que completa el apotegma número 3. El apotegma número 3 es el que dice: está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Y además hay una correlación, en este caso sorprendente, entre este dicho de Tomás y el dicho que aparece en Lucas 17, 20-21. Porque esto indica claramente que, primero, por la fuerza de este mensaje, y segundo, por dos fuentes independientes totalmente separadas, y en el caso de Lucas con un cierto interés apostólico por debajo, también en el caso de Tomás, pero de otra manera, indica un poco mucho de la historicidad de que Jesús hablara de esta manera. El apotegma número 13 de Tomás dice: sus discípulos le dicen, ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dice, no vendrá por expectativa. No dirán, mirad aquí o mirad allá, sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. Tomás suele utilizar el nombre del Padre, el reino del Padre Divino. Lucas utiliza el reino de Dios, Mateo utiliza el reino de los cielos, un poco intentando evitar el nombramiento de la palabra Dios, o Jehová, o Padre. El texto de Lucas es el texto corto, sería: la llegada del reino de Dios no está sujeta a cálculos, ni podrán decir mirad aquí o mirad allá, porque el reino de Dios está a vuestro alcance. Hay un añadido anterior del texto completo de Lucas, que es: los fariseos le preguntaron ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Él le respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podría decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Es otra versión de traducción. Está en medio de vosotros, está a vuestro alcance, son dos versiones de traducción que existen. El reino de Dios está en todas partes. Primero, volver a plantear que el reino de Dios es la presencia de la visión de lo divino, una visión alternativa o una visión diferente de la conciencia humana que permite una transformación de las condiciones de la existencia.
es, podríamos decir, en los términos religiosos de Jesús, Dios manifestándose, dando lugar a una nueva forma de vivir, con diferentes valores, con diferentes perspectivas, que se extiende por toda la tierra. Esto es, que afecta a todas las cosas, a todos los seres y a todos los acontecimientos, manifestando la naturaleza divina como una única naturaleza. Esto nos enfrenta a, de entrada, y lo digo como un preámbulo de lo que luego vendrá, al concepto del llamado panteísmo cristiano, o a una visión panteísta de lo religioso, porque la extensión de lo divino en todas las cosas, en todos los acontecimientos, en todos los seres, puede venir acusado por una visión efectivamente de una única naturaleza que existe en todas partes, Dios lo es todo. Ese planteamiento es una acusación histórica que se hace a todos los místicos, a toda la visión mística. Precisamente Marguerite Leporet, una de las grandes beguinas, fue quemada con la acusación de panteísta, y las 28 tesis que fueron rechazadas de Eckhart una vez que él había muerto por la Iglesia Católica tenían tras ellas la acusación de panteísta. ¿Y por qué esto es así? Pues esto es porque la visión mística es siempre, siempre, en todas las tradiciones, una visión de unidad, una visión de unificación, una visión de comunión. Desde el mismo planteamiento más antiguo del Sutra del Corazón, forma no es sino vacío, vacío no es sino forma, hasta el planteamiento que aparece en el Evangelio de Juan, el Padre y yo somos uno para que todos seáis uno. Seamos uno. Seamos uno puede ser entendido, y así se ha entendido a lo largo de la historia por el planteamiento de la mística dualista, como un proceso de unión, de comunión, y de ahí viene el proceso de la unión mística. Esto es, dos naturalezas, dos condiciones, una humana o una fenoménica y otra divina o de unidad, y que hacen un proceso de unión. También puede ser entendido como que, y este es el planteamiento básico del Zen, de que desde el principio hay una única realidad, una sola realidad. Quiero citar un texto de Eckhart que tiene mucho que ver con este planteamiento. Y ya digo que estoy en el preámbulo del análisis o del mensaje que quiero expresar en este momento en el Koan. En el sermón número 9 de Eckhart dice: en aquel ser, no creo que es el 9, pero bueno, es un texto de él. En aquel ser de Dios, en donde Dios está por encima del ser y de toda diferencia, allí era yo mismo. Allí me quise a mí mismo y me conocí a mí mismo en la voluntad de crear a este hombre que yo soy, que soy yo. Por eso soy la causa de mí mismo según mi ser, que es eterno, no según mi devenir, que es temporal. Y por eso soy no nacido, y en el modo de mí no haber nacido no puedo morir jamás. Según el modo de mí no haber nacido he sido eterno, y lo soy ahora y lo seré siempre. O sea, el planteamiento referido en este momento a la condición humana es que soy causa de todas las cosas y causa de mí mismo. Llega a decir, Dios es Dios en función de que yo fui. Esto es, de que Dios como planteamiento creador, como origen, lo es en función de que yo soy también origen. Por lo tanto, este tipo de planteamiento está rozando de una forma iconoclasta y peligrosamente el planteamiento básico de la iconoclasta en relación con el tema de la religión, que religión es religar una condición separada y diferente con el origen divino, como dos polos que se comunican, que se relacionan. Si no esto es así, la religión en sentido intrínseco no tiene sentido la manifestación de la realidad, y la manifestación de la realidad se puede expresar desde una perspectiva religiosa como una manifestación, como una derivación panteísta.
Uno de los grandes filósofos que hablan del panteísmo y que lo aceptan dentro de su esquema es Spinoza, que no le da a Dios una causa transitiva de todas las cosas, esto es origen separado, en resultado esto es creación, como transición, como obra creada, obra hecha por el origen que es Dios, sino que le da una causa inmanente, esto es en el sentido de que Dios se crea a sí mismo en todas las cosas, ¿no? Yo creo que no es lo importante aquí no es la discusión sobre el tema filosófico del panteísmo no panteísmo, sino o del enfrentamiento entre el dualismo y el monismo, teniendo en cuenta que la posición del Zen, la posición de la espiritualidad de nube del no saber de Viligis y la posición de los grandes místicos en general es de una posición monista y en ese sentido como la desistencia de una sola naturaleza en el origen. Pero más que hacer una discusión filosófica sobre esto, que es mental, habría que plantearlo como una experiencia. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en el silencio? ¿Cuál es la experiencia que manifiestan los místicos? Y en este sentido es la experiencia de unidad. El texto que de alguna manera más profundamente, más radicalmente de los dichos de Jesús choca o expresa esta situación es el texto del Logión número 77 de Tomás, que es famoso y realmente es piedra de toque para este análisis, que es: partido un leño y allí estoy yo, levantad una piedra y allí me encontraréis. Hay que enfrentarse a esta visión para entender el dicho de el reino de Dios se extiende por toda la tierra. Bien. ¿Cómo ha sido interpretado este texto en la perspectiva de las primeras comunidades cristianas? Hay dos momentos. Un momento es el momento anterior al mensaje de Jesús, que es el de la perspectiva mesiánica del Antiguo Testamento y que llega hasta el mismo Juan el Bautista. Y otro momento es el momento de la situación post-pascual. Tras la muerte de Jesús, la posición que adoptaron los primeros cristianos. Esto de el reino viene, el Mesías viene, el enviado viene y las condiciones de vida cambiarán, se expresa de forma diferente en un momento u otro. Vamos a analizar este segundo momento, si os parece. Ante este segundo momento se expresa fundamentalmente por la parusía. Esto es la segunda venida gloriosa de Dios a través de su enviado, a través del Hijo del Hombre, a través de el Mesías, Jesús en toda su gloria. Este término de la parusía ha sido un término muy importante en toda la tradición, sobre todo la tradición original cristiana, e incluso ha llegado hasta nuestros días, como veremos. El primer... perdón, se me ha ido esto. Disculparme, que es que estos... Ya estamos. El primer elemento que aparece un poco en el planteamiento de la venida es aparece precisamente en una carta de Pablo, ¿no? Es la carta de Pablo a los tesalonicenses.
A ver si la encuentro y os la leo. Decía: nosotros que habíamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que cayeron dormidos, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos recogidos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es, ante la incomprensión de la muerte de Jesús por la primera generación de discípulos, su expectativa es la vuelta de Jesús en toda su gloria, demostrando su posición mesiánica y viniendo con capacidad de juzgar a vivos y muertos. Este planteamiento se recoge en varios textos de los sinópticos, en este caso partiendo de Marcos 13 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviarán a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Este texto es copiado básicamente por Mateo y por Lucas. Leo uno de ellos, por ejemplo el de Lucas: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es, la carta a los tesalonicenses, que está escrita antes de la caída del segundo templo, y los escritos de los evangelios sinópticos, que están escritos, el de Marcos, en el entorno de la invasión de las legiones de Tito, y Mateo y Lucas en años posteriores, momentos de gran desgracia para el pueblo judío, todo su esquema de esperanza se sitúa en torno a la venida mesiánica ya triunfal de el que murió en la cruz. Este planteamiento ha afectado profundamente al tema de la interpretación del reino de Dios expresado a nivel global. En la otra perspectiva, la perspectiva mesiánica anterior a la venida de Jesús, como ya dijimos en otra charla, se expresa fundamentalmente en torno a la profecía de Daniel mesiánica del Hijo del Hombre, que dice: yo estaba mirando en las nubes nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Esto es una perspectiva de que Jesús es el enviado, es el Hijo del Hombre en el sentido mesiánico, en el sentido de hombre o condición gloriosa del enviado de Dios en el Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel. Ya expliqué en otro momento que no es esa la visión que yo tengo del el concepto crítico de Hijo del Hombre. Pero aquí lo que se trata fundamentalmente es de percibir un poco la expectativa que se plantea en una posición religiosa de salvación de alguien que ha de venir. También en el Salmo 110 habla de esa perspectiva de un Mesías como una llegada ultraterrena de origen divino diferente a las condiciones actuales. Dice así el Salmo 110: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sión en medio de los enemigos. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad, yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Toda esta expresión es una expresión que simboliza una visión que muchos podrían llamar teísta, en sentido de un origen separado, un Dios otro, que envía la salvación, y la centralidad del enviado, la centralidad de Jesús como Salvador, es el que expresa
la extensión del reino de Dios. Esto es la relación salvadora de Jesús la que expresa el que el reino de Dios se exprese. Por lo tanto, es una acción, en principio, redentora exterior, y esto correspondería a cómo lo ve la ortodoxia del dogma católico. En época actual parecería que esto de la parusía no es un concepto, no es un tema vigente. Sin embargo, dentro de los ámbitos religiosos, incluso sociales, existe el llamado mileranismo, que expresa una situación de transformación escatológica o apocalíptica de nuestra existencia, y esto ha afectado incluso a los conceptos del New Age con la llegada de la era Acuario, etcétera, pero situándonos estrictamente en el tema de los ámbitos de la tradición cristiana, podríamos que los adventistas del séptimo día pues son milenaristas y anuncian la segunda venida, y lo han hecho muy numerosas veces. Han hablado de que en 1844 vendría, y los testigos de Jehová hablaron de 1914, y también se citó la fecha de 1925, y se han dado diversas fechas. La fecha del año 2000 también figuró, y actualmente se expresa como que los grandes acontecimientos que ocurrirán en el siglo XXI pues son expresiones de antecedentes de las tinieblas que preceden a la segunda venida de Jesús. Estos conceptos son conceptos escatológicos que impulsan a muchas masas de gente en una esperanza de transformación radical de la existencia. Esta profecía puede ser entendida, como he dicho antes, a través de la posición filosófica más dominante en las posiciones religiosas patrísticas, que es el teísmo. Aquí quiero hacer una diferenciación en términos, porque si no podemos un poco confundirnos. Vamos a ver. Ken Gilbert habla de religión exotérica con X y religión esotérica con S, estableciendo que la exotérica es la religión externa expresada en ritos y que realmente es profundamente dualista, donde existe un polo lejano hacia el cual nos acercamos, al cual adoramos, con el cual tenemos relación. Este es el planteamiento ortodoxo de las religiones patrísticas. Y la religión esotérica, con S, es la religión interior, es el planteamiento interior de que el descubrimiento y la presencia de Dios se hace desde una búsqueda interior. Y esta es la posición mística clásica, ¿no? En esos mismos términos, el teísmo, con T, sería la decisión de aparición de un enviado depende de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios como punto origen, como punto de creación, que de alguna manera en las relaciones con la condición humana establece una dinámica de salvación o de redención. Mientras que el deísmo, que es otra posición diferente, homóloga a lo esotérico, es que la religión, la aparición de la dinámica de relación de las dos naturalezas, humana y divina, aparece en el seno del hombre. Se expresa como un acontecimiento interior. En ese acontecimiento interior se rompen las barreras entre las posiciones dogmáticas y aparece un reconocimiento de la existencia de lo natural, de la ley natural, como la expresión final de la evolución de las cosas. Por lo tanto, el deísmo, que propugna por una religión natural, está propugnando por la presencia de Dios en el seno de la evolución. En fin, toda esta polémica genera
este texto y lo genera porque estamos hablando de o bien existe las condiciones desde el origen, no hay que esperar ninguna venida desde fuera, sino desarrollar lo que ya existe desde el origen, y por lo tanto ya hoy aquí se extiende el reino de Dios por toda la tierra, lo cual tiene unas implicaciones operativas de consideración de la condición humana y de la condición de las cosas y los seres, muy diferente a la posición de estirpe condenada que ha de ser salvada y redimida. Ya hemos repetido muchas veces este tema, pero es tan importante en nuestro comportamiento individual, en nuestra búsqueda interior, que conviene otra vez volver a expresarlo, sobre todo porque yo percibo que este mensaje de que el reino de Dios se extiende por toda la tierra es un mensaje, primero, dicho por Jesús de una forma rotunda, rompiendo en este punto profundamente con la tradición de la espera mesiánica, y en segundo lugar con grandes implicaciones en la operatividad de su propia vida y en la que nos ofrece a nosotros. Existe otro término que tiene que ver con esto, con el tema del teísmo, de la religión exotérica y la religión esotérica, que es el término de la posición apofática o catafática de la religión. ¿Tiene esto sentido expresarlo ahora? Pues sí, porque para intentar comprender, sobre todo a lo largo de toda la filosofía escolástica y toda la tradición religiosa tradicional, para intentar comprender lo divino, se ha adoptado en general una posición catafática, esto es, desde lo que veo, proyecto hacia lo que no veo virtudes y condiciones que me permitan comprenderlo. Y hemos hecho un Dios antropomorfo. Esta posición es una posición de la llegada a la visión de la existencia de Dios desde la perspectiva tomista o de la perspectiva escolástica. Y todo este planteamiento de Dios es todopoderoso, de Dios es bondadoso, de Dios es compasivo, de Dios es comprensivo de la existencia, es una posición de aspiración catafática. Sin embargo, la posición apofática es la posición de fatis es palabra, y apo es un añadido negativo, esto es la negación de la palabra, la negación del concepto. No es posible atribuir a lo divino ninguna de las expresiones que vemos en nuestro planteamiento, y nuestro acercamiento a lo divino va por la propia negación, esto es, por el cierto vaciamiento. Y la posición apofática es muy típica de las posiciones místicas clásicas. Por lo tanto, en esta posición Dios es incognoscible e incomprensible. Lo que conocemos y comprendemos nunca es lo divino, sino una entidad finita. También es una posición polar en este aspecto. Yo quisiera citar en este sentido el texto que Billy Jagger habla de este tema, que utiliza este término de una forma directa. En el cristianismo, dice, siempre ha existido la teología negativa, lo que le acerca mucho a la perspectiva del Zen. Es decir, cualquier cosa que pueda decirse sobre Dios no se ajusta a Dios. En este sentido se ha hablado de una espiritualidad apofática antes que una catafática, es decir, una espiritualidad que se aleja del concepto. Fatis viene del griego y significa palabra. Lo apofático aludirá a un alejamiento del concepto. Este elemento apofático es el propio de la mística cristiana. Y el mismo Eckhart dice, hemos de vaciarnos de la imagen de Dios como un proceso de evolución espiritual. Hemos de vaciarnos de toda conceptualización de Dios. No quiero en este término, simplemente citaros a Dionisio Pseudo-Areopagita, que fue un
un exégeta religioso del siglo VI, que no hay que confundirlo con el Dionisio del siglo II, y que influyó muchísimo en la mística bizantina y que defendió el camino de desarrollo espiritual a través de la visión apofática. Dicho todo esto, volvamos al dicho de Jesús. Jesús no plantea en su esquema ninguna segunda venida. No plantea en su esquema ninguna visión dualista de la existencia, sino que a la hora de mostrar la visión que aparece en su corazón, lo que viene a decir es: no pensáis que va a venir de allí o va a venir de allá, sino que se extiende por todas partes. Está dentro de vosotros, está fuera de vosotros, está dentro de vosotros. O sea que si unimos todos los textos que hablan en este sentido del reino de Dios, Jesús dice en un momento: el reino de Dios está dentro de vosotros. En otro momento dice: el reino de Dios está en medio de vosotros. En otro momento dice: el reino de Dios está fuera de vosotros también. Y en otro momento dice: se extiende por toda la tierra. O sea que este concepto de que todo el conjunto de lo existente forma parte de la expresión de lo divino se acerca mucho al planteamiento que Teilhard de Chardin en su momento habló cuando habló del medio divino. Si bien el Teilhard de Chardin hablaba de la necesidad de transformación de lo existente para que la expresión del medio divino se hiciera en plenitud, en el momento del pleroma, como él hablaba. Yo quiero volver a citar el texto del Sutra del Corazón, cuando habla de forma no es sino vacío, vacío si no es forma, identificando vacío por origen, por naturaleza, por lo no limitado, y forma lo limitado, lo insuficiente, lo incompleto. La identificación de las dos cosas no implica la desaparición de los dos polos, sino que los dos polos forman parte de una misma existencia. Y nosotros podemos caer en la tentación de decir, como en una tentación panteísta simplona, que es como todo lo existente es Dios, como todo es la expresión de lo divino, no hay nada más que hacer, porque la realización está realizada. Lo divino se está realizando continuamente. Y este es el gran misterio. El gran misterio es que la evolución no ha terminado y que nosotros somos expresión, somos manifestación de esa naturaleza original que está en proceso de creación. Y es nuestra tarea participar en esa creación. Pero la gran revelación desde Bodhidharma dentro del Zen y el gran planteamiento de Jesús en el centro, en el seno del corazón de su mensaje, es: lo que buscáis está aquí. Lo que andáis tras ello está expresándose en este momento. Y sois vosotros esa expresión. Y son todas las cosas esa expresión. Y es la naturaleza esa expresión. Y es la evolución del mundo y de las cosas esa expresión. ¿Y cuál es esa expresión? ¿Cuál es la expresión del reino de Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿De un término conceptual, dijéramos, difuso, espiritualista, que no da lugar más que a una expresión diáfana de una alegría esencial por ser y por formar parte de lo que habíamos alejado, que era nuestro origen? No, es el compromiso, la realización completa de la existencia en este momento presente. Si de alguna manera se puede expresar el reino de Dios, se expresa a través de sus efectos. Y a mí me gusta mucho la expresión que hace el Salmo 82 de sus efectos.
La expresión del reino de Dios no dice así, pero eso es lo que Jesús demuestra en su vida y lo que manifiesta a los discípulos de Juan cuando vienen a preguntarle si es el que ha de venir o hemos de esperar a otro, es defended al débil y al huérfano, dice el Salmo 82. Haced justicia al humilde y al pobre. Liberad al débil y al indigente y arrancadle de las manos del malvado. Por lo tanto, no estamos hablando de términos intimistas separados de la existencia. No estamos hablando de algo que se aleja de nuestras preocupaciones diarias en este siglo doliente, sino que estamos hablando de una tarea operativa concreta mediante la cual damos expresión al reino de Dios. El reino de Dios se extiende por todas partes, pero depende de nosotros su manifestación. Y su manifestación es a través de las obras de justicia, de solidaridad y de misericordia. Esta conexión es fundamental, porque si no, nos escapamos a las nubes, nos escapamos a la alternativa, al otro cielo. No estamos aquí en este momento. Si somos discípulos del reino, si somos parte real de la existencia, si damos sentido a la evolución, es a través de igualar lo separado, de unificar lo desunido, de defender al que es débil, de dar justicia al pobre, de arrancarle de las manos del malvado. Es para mí muy impresionante la percepción tan importante que hace Jesús de que no es algo que haya que situar en un determinado lugar, no es una acción que es la única que justifica el reino de Dios. Por eso repite machaconamente, no se podrá decir está aquí o está allí, porque está en medio, está en todas partes. En todas las acciones se está expresando el reino de Dios. Y esa expresión es una expresión creativa o destructiva, depende de nuestra actuación. Luego, una conciencia mística, una conciencia que mira la realidad de forma directa y que lo expresa desde el ojo interior, desde una posición esotérica, desde una posición deísta o una posición apofática, es una posición que se expresa y se manifiesta en un corazón amante, comprometido con la realidad, pragmático y expresado en obras de misericordia, de solidaridad y de justicia. En este caso sí, el sermón número 9, dice el maestro Eckhart, deberíamos primero de todo saber cuán cerca está el reino de Dios y después saber cuándo el reino de Dios está cerca de nosotros. Parece un juego de palabras, pero meditemos sobre eso, meditad sobre eso. Sé con certeza de que soy hombre, de que nada está tan cerca de mí como Dios lo está. Dios está más cerca de mí que yo mismo. Nadie ha buscado algo tan intensamente como Dios ha buscado traer a la persona al punto de conocer la realidad. Dios está preparado para nosotros, pero nosotros no estamos preparados. Dios está dentro de nosotros, pero nosotros estamos fuera. Dios está en casa, pero nosotros nos hemos ido. Esta expresión machacona continuamente de juego de palabras, unido al planteamiento del Salmo 82, nos da la piedra de toque de cuándo el reino de Dios está cerca de vosotros. Pues cuando manifestamos en nuestra acción diaria, en nuestra acción continuada, de amor y de presencia, en el aquí y ahora, la naturaleza de la cual formamos parte. Juliana de Norwich, una gran beguina del siglo XIV, en su libro Revelaciones del Amor Divino, cita: Dios está más cerca de nosotros que nuestra propia alma, porque Él es la base en la que se sostiene. Nuestro Señor abrió sus ojos espirituales y me mostró el alma, el espíritu, en medio de mi corazón. El alma es tan amplia como si fuera un mundo eterno y también el reino bienaventurado.
las expresiones de los místicos tienden a intentar hacer el planteamiento de igualar. Hay que pensar que todos estos místicos viven en una sociedad escolástica profundamente dualista y perseguidos por el Santo Oficio, por la Inquisición entonces, y que muchos de ellos pagaron con su vida esas expresiones. Pero sus expresiones, lo que ocurre en el seno del corazón humano es lo que ocurre fuera del corazón humano, en el medio, en el contexto, y todo eso se expresa en un proceso de unidad donde Dios se está expresando a sí mismo en ello. Diría Eckhart en Poder de Espíritu: no has de vaciar tu corazón para llenarle de Dios como si lo llenaras de algo especial, sino has de vaciarlo para dejarle vacío, y allí Dios hará su propia obra, se hará a sí mismo en ello. El Salmo 82, me gustaría que hoy, recordad, defender al débil y huérfano, hacer justicia al humilde y al pobre, liberar al débil y al indigente, arrancarle de la mano del malvado, ha sido, o sonará por algunas películas, ser un poco la misión de la caballería medieval. Uno se imagina también la visión de las leyendas de los templarios en ese sentido, pero yo quiero aquí situarlo como la visión del servidor del reino, como nuestra misión, la misión del discípulo del reino, del jesuista, del que sigue a Jesús, no del jesuita, del jesuista, del que sigue a Jesús en su visión central de presencia del reino en toda la tierra. Es la piedra de toque en la cual hemos de interpretar este texto. Y vamos acabando. Quisiera hacer un pequeño resumen de lo que para mí en este momento me surge del corazón como la esencia del mensaje de Jesús entendida de este concepto. Jesús anuncia una renovación espiritual de todo lo que existe, a través de la irrupción de la dinámica del reino de Dios. Jesús plantea la superación del sufrimiento humano desde dentro, de la pobreza, de la opresión y de la miseria, a través del descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza divina, nuestra participación en el medio divino, la superación de nuestros apegos y la dedicación al cumplimiento de las esperanzas mesiánicas, con nuestra acción operativa concreta. Jesús plantea el establecimiento de nuevas relaciones humanas basadas en el amor desinteresado y en el servicio. Y Jesús plantea la elevación de la dignidad de todo lo existente, que está interconectado y no puede ser separado, hermanando a todos los seres y liberando a la humanidad del apego a las cosas, al egoísmo, a la posesión y a la esclavitud del dogma. Este es para mí un buen resumen de lo que significa la presencia y el mensaje de Jesús en la historia. En los términos expresados quizás un poco por Teilhard de Chardin, habría que entender entonces la irrupción del reino de Dios que se extiende por toda la tierra como un proceso de aceleración de la maduración del mundo hacia el espíritu, un proceso de aceleración de la maduración del mundo hacia el espíritu. El conjunto de la evolución avanza hacia la expresión máxima del espíritu, es una forma de hablar, a la expresión máxima de la realidad en su unidad. Y nuestra acción como favorecedores de la irrupción del reino de Dios en medio de todas las cosas es un proceso de aceleración del mismo proceso evolutivo. Por lo tanto, es algo muy real, algo de este mundo, algo de este momento. No es esto una tarea que tenga que ver solo con nuestro linaje humano. Es una tarea universal. Hay que romper la visión provinciana
y al decir provinciana me refiero provinciana del planeta Tierra, para comprender la magnitud de nuestra tarea, la magnitud de nuestra existencia. Somos símbolos de la realidad y somos toda la realidad. Y la expresión de esos símbolos y toda la realidad es que el conjunto de lo existente, las galaxias sin fin, los mundos diferentes, las diferentes existencias, los hermanos que son unidad con nosotros en otros mundos, forman parte de este proceso en el cual se expresa, se presiona la evolución hacia su manifestación final, una manifestación de comunión. Salgamos de nuestra miseria, salgamos de nuestro provincianismo y trabajemos por nuestro mundo en lo concreto. Y en este trabajar en nuestro mundo en lo concreto cumpliremos el mensaje de nuestro Maestro. Bien, quiero acabar simplemente en este momento con la lectura del poema. Tenéis el comentario también ahí para que en casa, puestos en silencio, podéis dirigir vuestra comunicación, vuestra conversación con el Maestro personalmente. Me he quedado sentado al pie de mi tienda, mirando al cielo. Contemplo de hito en hito las estrellas, esperando el momento mágico, la gran señal. Mi corazón late con fuerza, debo prepararme para recibir al Rey que viene. Prepararme aquí sentado, mirando al cielo. Noche y día he pasado y el cielo se mantiene oscuro hasta la aurora. ¿Es que no hay nadie ahí? ¿Nadie me oye que venga a redimirme y convierta en maravilla esta miseria? Si no hay, ¿dónde pues? Dios maravilloso que te resistes a mostrarte. ¿Dónde estás? Dime para que pueda anunciarte. Y con címbalos y trompetas sorprendamos la vida y la presencia. Truenos y relámpagos, apertura de la tierra y conversión del cielo, la transformación definitiva, eso será. Pero tú te mantienes en silencio, este silencio profundo que inunda la mañana, como si no existieras, como si ya estuvieras, como si ya hubieras venido, como si no te hubieras ido. Que tengáis buen día.